y un saludo una vez más a todos aquellos que están conectados en este momento para participar de este culto importante donde nuestra vida se demuestra a través de acciones que tenemos sed de Dios, tenemos necesidad de Dios. Dios no está buscando mejores proyectos ni mejores edificios. Dios está buscando mejores personas que busquen su espíritu. Hay muchas personas que durante esta pandemia reafirmaron su decisión de seguir a Jesús, mientras otros, esta es la excusa perfecta como para abandonar a Jesús. Una de las cosas tristes que vamos a ver cuando todo se normalice es que muchos no volverán más a las iglesias. En cambio, habrán otros que vendrán. Y la vida cristiana es una vida de lucha constante. Y es una vida de búsqueda constante a Dios, una vida de dependencia de Dios. Me acuerdo de una historia interesante que un hombre, antes de poder morir, llamó a sus 2 hijos que tenía y les dice: yo les voy a dejar un tesoro de herencia. Solo que para poder encontrar ese tesoro, ustedes tienen que cavar la tierra. Y más o menos les dejaba unas 10 hectáreas de terreno, ¿no? Y yo no les voy a decir en qué lugar está el tesoro, así que ustedes tienen que cavar todas las 10 hectáreas de terreno. Si ustedes cavan y cavan y cavan, van a encontrar el tesoro. Así que el que encuentre el tesoro, pues se lo lleva, ¿no? Es de él. Así que mi herencia para ustedes, no solamente la tierra, sino un tesoro que está allí en la tierra. Y allí los 2 jóvenes todavía, después que ya enterraron al padre, se miraron el uno al otro y dijeron: vamos a hacer un trato, pues. Vamos a comenzar de un canto, tú vas a iniciar de un canto, yo del otro, y nos vamos a encontrar en el centro. Quien tiene suerte encuentra el tesoro. Así que cada uno va a cavar 5 hectáreas de terreno. Y allí empezaron con fuerza, con ganas, con maquinaria, con gente, con todo. Ahora, no querían ponerle máquina, obviamente, porque iba a dañar el tesoro, ¿no? Así que comenzaron a contratar gente y todos empezaron a cavar, a hacer hueco. Y empezaron 1, 2, 3, 4 hectáreas y nada, no había tesoro por ningún lado, ¿no? Llegaron a las 5 hectáreas y allí los 2 hermanos se encontraron totalmente agotados, totalmente frustrados porque habían cavado tanto y no habían encontrado nada. Así que fueron a casa allí decepcionados porque dijeron: nuestro padre nos ha mentido. ¿Cómo nos va a decir que va a haber un tesoro? Hemos cavado cada rincón de ese terreno y no ha pasado nada. Hemos gastado nuestra energía, nuestra fuerza y todo fue en vano. Pero bueno, ya que está bien cavado, pues vamos a sembrar. Así que ellos comenzaron allí la siembra y ese año de siembra dio como nunca antes. ¿Por qué? Porque habían cavado la tierra con profundidad. Y cuando dio la tierra tanto fruto, se acordaron de las palabras del Padre. Dijeron: es que nuestro Padre nos ha dicho de manera figurada, ¿no? Porque el tesoro no estaba enterrado en sí, el tesoro era que nosotros teníamos que remover la tierra para que pueda producir mejor. Y claro, la producción de ese año fue el mayor tesoro y la mayor herencia. Esta es una historia, más una historia no muy lejana de nuestra realidad como cristianos. Jesús dijo así: escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontráis la vida eterna. Y la vida eterna es el mayor tesoro que los seres humanos podemos tener. No existe mayor tesoro que eso. Y para poder tener ese tesoro en la vida, tenemos que hacer 2 cosas. Primero dice escudriñar. Escudriñar tiene varios sinónimos. Es cavar, profundizar, es esforzarse para poder remover y para poder ir hasta la profundidad. Escudriñar no es una lectura superficial. Escudriñar es sumergirse en la profundidad, es cavar la tierra, es gastar energía, es colocar nuestro esfuerzo, es como lo hizo Guillermo Miller en su momento.
no voy a pasar hasta el próximo versículo a menos que no entienda este. Y para ello hay recursos, hay que subrayar, hay que leer, hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que investigar, hay que buscar respuestas. Y allí yo coloco una cuestión interesante. Si tú para ser profesional, o sea, para ser un arquitecto, para ser un ingeniero, para ser un psicólogo, para ser un médico, tienes que esforzarte, tienes que estudiar, tienes que investigar, tienes que hacer todo eso. Si para eso necesitas años de estudio, de desvelo, de esfuerzo, la pregunta es, ¿cuánto más para nuestra salvación? ¿Ustedes se dan cuenta a veces del descuido que tenemos? Para nuestra salvación dedicamos el tiempo mínimo y para las cosas, otras cosas personales, el tiempo máximo. Hay materias que a ti nunca te gustaron, pero tuviste que estudiarlo y tuviste que entenderlo. Hay cosas en la vida que tú tienes que hacerlo porque sabes que finalmente vale la pena. Y en la salvación, Jesús fue muy claro cuál debe ser nuestra actitud para encontrar el mayor tesoro. ¿Ustedes saben cuándo vamos a amar de todo corazón a Cristo? Cuando lo conozcamos de verdad. Aquel que no lo conoce de verdad, en su esplendor, en su carácter, todavía no encontró el tesoro. Yo ya hice otro mensaje para ustedes, que aquel que encuentre el verdadero tesoro es capaz de poder renunciar a todo, vender a todo, porque sabe que es lo mejor que encontró. Pero si tú no estás dispuesto a renunciar a todo, es porque todavía no has encontrado el tesoro. Solo que hoy yo quiero reflexionar con ustedes en dos textos que a mí me llaman la atención de manera extraordinaria y que tiene que ver con nuestra vida personal. Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Ustedes saben que Mateo lo escribe un discípulo de Jesús. Entonces, Mateo caminó con Jesús. Mateo conoce de cerca el ministerio de Jesús y hay historias que lo narran desde su punto de vista de manera extraordinaria. Marcos no fue discípulo de Jesús, sino que Marcos escribió su libro basado en la experiencia de Pedro. Fue Pedro quien habla a Marcos, el ministerio de Cristo, y Marcos es escrito desde la perspectiva de Pedro. Lucas no fue un discípulo de Jesús, Lucas fue un médico, fue el compañero de Pablo, pero él fue un doctor, él fue un hombre educado. ¿Y qué cosa hace Lucas? Lucas comienza a narrar el ministerio de Cristo desde otra perspectiva. Juan, discípulo de Jesús también, él comienza a narrar a Jesús desde la perspectiva de la divinidad de Jesús. Por eso su libro comienza hablando en el principio del verbo, el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de la divinidad de Jesús. Pero Mateo habla de Jesús como rey. Y en el capítulo 5, cuando habla acerca del sermón de la montaña, que va hasta el capítulo 7, habla acerca del reino de los cielos. Por eso es que todas las parábolas que dice el reino de los cielos es semejante, lo encontramos en Mateo, porque él quiere resaltar a Cristo como rey. Y en el capítulo 7, que es la conclusión del sermón de la montaña, en el versículo 24 hasta el versículo 27 encontramos el llamado de Jesús. O sea, es el cierre del sermón del monte. Y ustedes saben que el llamado siempre es especial. Los llamados siempre apelan al corazón. Los llamados van para que el ser humano pueda tomar una decisión. El llamado no es para manipular. El llamado no es para obligar. El llamado es para persuadir. Es para invitar para que la persona pueda tomar una decisión. Entonces la persona es libre de tomar la decisión, si quiere o si no quiere. Y a mí me encanta porque Mateo 7:24 es el llamado de Jesús después de haber dicho tantas cosas en su sermón. Y vamos a escuchar el llamado de Jesús. Dice el versículo 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y allí Jesús acaba. O sea, la decisión lo tomas tú, dice Jesús. Pero yo te voy a dejar aquí dos opciones. Y estas dos opciones se trata de dos tipos de personas y de dos tipos de cimientos. Y aquí hay cosas que me encanta comparar. Mírenme, los dos oyen la palabra, tanto el prudente, tanto el insensato. La diferencia entre el prudente y el insensato es que uno hace lo que oye y el otro oye, pero no hace. Qué interesante lo que Jesús está diciendo. Entonces la pregunta es, ¿quién soy? ¿Prudente o insensato? La palabra insensato es traducido también como tonto. Entonces, ¿a quién de los dos yo represento? Porque todos podemos oír la palabra. El asunto es hacer. Eso es lo primero. Y lo segundo es sobre qué base estás construyendo. O sobre la roca o sobre la arena. ¿Por qué? Porque si hay algo en común es que ambos van a recibir las mismas tempestades. No es que aquel que edifica sobre la arena, está tranquilo, todo le va bien. No, también va a recibir lluvia, ríos, vientos, igual que el insensato. Es decir, los problemas, dice Jesús, van a ser iguales para el insensato y para el prudente, para el fiel y para el infiel, para el que me sirve y para el que no me sirve. O sea, tempestades van a ser iguales. La diferencia es la siguiente: va a caer aquel que no tiene base sólida. Y ustedes saben que el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, miren cómo lo dice de otra manera aquello que Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 24. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice así: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro, se mira, se va y se olvida. Qué impresionante la manera como Santiago nos narra, ¿no? Dice, tomando incluso lo que Jesús había dicho ya en Mateo 7:24. Es decir, el insensato es aquel que oye, pero no hace. Y aquel que oye y no hace es aquel que igual que mire un espejo. Se mira un espejo, mira la mancha, mira el problema que tiene en el rostro, mira eso. Entonces deja de mirar, se olvida cómo era y sigue igual, sigue con su vida. Qué ilustración, ¿no? Jesús aquí está ilustrando prudente e insensato. Santiago nos ilustra de alguien que va a un espejo, se mira y se olvida, aquel que no hace la palabra. Entonces aquí viene el asunto. ¿Cómo yo puedo ser una persona prudente y no un insensato? Entonces aquí yo tengo que tener una base sólida y es la base espiritual. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿está bien? Los hogares no se construyen con ladrillos. Las casas se construyen con ladrillos. Los hogares se construyen con principios. Voy a repetir esto porque debe calar allí en nuestra mente. Las casas se construyen con ladrillos, pero los hogares se construyen con principios. ¿Cuál es el principio que Jesús aquí coloca? Entonces, veamos cómo el libro de Lucas nos cuenta lo mismo que dijo Jesús, pero lo añade otra cosa. Y aquí está el secreto revelado para ser prudente y para tener una base sólida. ¿Dónde? Vamos a Lucas entonces, ¿está bien? El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al versículo 48. Lucas capítulo 6, versículo 46 al versículo 48. Dice así, 6:46.
¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas lo que está haciendo es un resumen del Sermón del Monte. Y aquí hace un resumen de la conclusión de Jesús. Dice así el versículo 47. El que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Al hombre que al edificar su casa, lo mismo que dice Mateo capítulo 7, pero aquí añade un asunto más. Miren lo que dice. Cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Miren, acá hay tres cosas. Número 1, cavar. Número 2, ahondar. Y número 3, poner el fundamento sobre la roca. Y de ahí se repite lo que dice Mateo. Vino inundación, vinieron ríos, la casa no se pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Pero el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra o sobre la arena, sin fundamento. Aquí está el secreto de todo. ¿Cuál es el secreto? Entonces, tú tienes que primero ver sobre dónde vas a colocar tu vida, tu familia. ¿Y la base quién es? Cristo. ¿Qué es? Su palabra. Muy bien. ¿Cómo yo soy prudente? ¿Cómo yo paso de ser oidor a hacedor? 3 verbos importantes. Cavar, ahondar, fundamentar. Eso es todo. Eso es el secreto de la vida. ¿Qué cosa es lo que tengo que cavar? Cuando tú vas a la Biblia, tú tienes que ir con un espíritu de poder aprender, no de quedarte en la superficialidad. Porque hay 2 maneras de poder en la Biblia. Uno es como turista y el otro es como explorador. ¿Sabes cuál es la diferencia? Un turista va, toma foto y punto, se acabó, ¿no? Se divierte y allí se acabó. Un explorador va, no se va solo a tomar foto. Un explorador va a estudiar cada retazo de terreno. Ese es un explorador. Va a explorar. Él no se queda en la superficialidad. Y Dios no quiere lectores turistas. Dios quiere lectores exploradores. Entonces, para eso, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que cavar, tienes que ahondar, tienes que profundizar. Cuando haces eso sobre la roca, que es Cristo, entonces vendrán lluvia, vendrán dificultades, vendrá tormenta, te podrá sacudir, pero nunca te podrá derribar. ¿Correcto? Te podrá sacudir, pero nunca te podrá derribar. Porque tu vida, tu familia, tiene un fundamento sólido. Y ese fundamento, ¿cuál es? La palabra del Señor. Ese fundamento es Cristo, porque mientras más cavas en la Biblia, mientras más profundizas en la Biblia, te encuentras con la roca. Y esta roca es Jesucristo. Mis amigos, este es el secreto de vida. Fuera de esto, no existe. Y voy a resaltar aquí un asunto que dije. Las casas se construyen con ladrillos. Los hogares o la vida se construye con principios. Y este es el principio que tú no debes dejar fuera. Haz tu culto diariamente. Busca a Dios cada día. No seas un lector superficial. Sé un lector profundo de la palabra de Dios. Y cuando hagas eso, serás prudente. Vendrán tormentas y no
nunca, nunca caerás. Y yo voy a pedirte en el nombre del Señor que en este momento allí donde tú estás,